En la creación, Dios cuando hizo a la humanidad, lo hizo como mujer y como hombre, lo hizo exactamente iguales. La única diferencia es el género. Por eso sería llamada como varona y varón. Son exactamente iguales en inteligencia, en emociones y sentimientos y en el uso de la voluntad. Solamente que ella tiene un cuerpo para que pueda tener hijos y el hombre no. Pero en todo lo demás son exactamente iguales. Ambos tienen la misma disposición de acercarse a Dios por su propia cuenta. Ambos tienen la posibilidad de compartirse con él o con ella a voluntad, sin una situación de obligatoriedad. Todo fue creado para el disfrute y el cuidado de la humanidad. Entonces, todo lo que se ha creado antes es para que la humanidad, en este caso como mujer y como hombre, puedan hacer las cosas bien, manejarse bien, convivir, cuidar esa creación, gozarse esa creación en la mejor manera. Creó pues Dios al hombre a su imagen. Y mire que hombre con H mayúscula, porque se refiere a la humanidad, no al género masculino, sino aquí hombre se refiere a toda la humanidad. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Hola, buenas noches. Estamos en Punto y Hora para iniciar nuestra clase del día de hoy. Estamos en el proceso de la creación. Bienvenidos todas y todos a nuestro canal también. Qué bueno que están con nosotros y que están participando activamente en nuestra clase acá en vivo y también pueden verlo en nuestro canal. Recuerde de suscribirse, tocar la campanita y una cosa muy importante es que deje sus comentarios que son tan importantes para nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a estar entrando en materia y recordemos que hoy estamos todavía en el versículo 1, donde está hablando sobre la creación en la tierra. Estamos en la segunda parte. Y aquí va a ser la parte especial de la creación de la humanidad como mujer y como hombre. Otra vez, bienvenidos a nuestra clase. Y dice el Salmo 100 así. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría, adoren al Señor. Con gritos de alegría vengan a su presencia, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. Este salmo está hablando de algo maravilloso, de que toda la creación, y sobre todo ahora la creación de la humanidad, entonces somos producto de ese eh, empeño, de esa manera que Dios quería de Él ponerse en, en compañerismo con los hermanos. Ahora va a centrarse en la creación, en la máxima creación, en la tierra que somos los humanos. Por eso somos pueblo suyo y como ovejas de su prado, como dice el salmo que acabamos de leer. Pero antes de la creación de los humanos, vamos a un repasito de lo que ya vimos a grosso modo ahora con más detalle. Todos en ciencias naturales o en biología hemos estudiado que hay tres reinos en la Tierra, ¿cierto? Tres reinos, el reino mineral, que son las partes constitutivas, que son los elementos primordiales, la roca, los minerales, las bases químicas, físicas, etcétera, para formar todo lo demás y también los elementos que van a producir la vida después. Estos elementos solamente, obviamente son inertes, son sin vida, no pueden moverse ni desplazarse, están precisamente en la Tierra. Y aquí tenemos bastante ilustración de elementos que tenemos en la Tierra que, como ya vimos, todo lo demás, las plantas, los animales acuáticos, los animales, las aves que están en el cielo y los animales terrestres, todo ha salido de la Tierra e igual ahora va a ser la creación con los humanos. Entonces, en los elementos, todos que tenemos aquí en la Tierra, es la base para poder tener los demás reinos que vamos a mirar. El segundo reino tiene que ver con el reino vegetal. Tiene vida, puede reproducirse por semillas, se mueve pero no puede desplazarse, ¿sí? Se mueve por el viento, lo mueve, etcétera. No tiene conciencia, ya no piensa, no hace ninguna clase de razonamiento, no hace ninguna clase de cálculo, etcétera. Simplemente lo vegetal, las matas están allí para hacer, como ya sabemos, el alimento del resto de la creación que sigue después. Por lo tanto, tampoco tienen razón, o sea, no pueden pensar, no tienen instintos tampoco. Entonces, el reino vegetal está hecho para, pues, una cantidad de cosas maravillosas que ya vimos, eh, para poner la tierra bonita, con tantos colores,
los frutos que van a dar van a ser importantes para la alimentación y fuera de eso también va a hacer que la tierra tenga una forma de vitalidad, porque va a estar produciendo algunos elementos importantes para que la vegetación siga hacia adelante. Ella misma la produce para seguir adelante como Dios quiere que funcione. Y ustedes, algunos aquí tienen alguna base de biología, me imagino por los comentarios, etcétera, pues nos pueden de pronto en los comentarios hablarnos un poquito del reino vegetal, que va a ser muy interesante para nosotros. En tercer lugar está el reino animal, que tiene vida, se puede mover y desplazar, tiene inteligencia instintiva, ¿sí? Basado en el instinto, tiene la capacidad de decidir dónde quiere ir, o sea, se puede desplazar, ¿cierto? Y un animal quiere desplazarse, toma su rumbo y depende de la búsqueda que tenga de agua, de alimentos, etcétera, pues decide a dónde quiere ir y buscar esas cosas. Es irracional, o sea que no puede realizar ni pensar, ni decidir, ni hacer un proceso analítico. En algunos circos, que bueno, gracias a Dios ya no hay no hay animales en los circos, pero antes que había animales, los animales aprendían a hacer algunos trucos y que eran estimulados con aquella forma de retroalimentarles para que hagan cosas repetitivas. Entonces hacían algunos cálculos matemáticos, ¿cierto? Yo alcancé a ver un caballo que hacía sumas, pero entonces todo eso era simplemente enseñado por los humanos y por la repetición y con la estimulación que le dan después de que ellos cumplen las rutinas, pues el animal hace esas cosas, pero no es que lo esté pensando, no es que aprendió a hacerlo, no es que lo puede hacer cuando él quiera, no, simplemente se basa en esa estimulación. No puede escoger lo que le conviene o no, simplemente él va a tener un instinto de conservación y va a tener también un instinto de propiedad y hace valer su hábitat, su territorio, porque es ahí donde tiene su capacidad de vivir pues cómodamente, digámoslo de esa manera. Hace todo por el instinto que Dios le dio. Entonces este reino animal es bastante importante porque nosotros venimos con mucha parte del reino animal, más lo que vamos a ver ahora que Dios va a hacer con la humanidad. Entonces, esto era importante para tenerlo en cuenta con nosotros ahora que vamos a seguir en el proceso de la creación de los humanos. Todo lo creado por Dios es con su palabra y tiene unas leyes y lineamientos definidos por Él y eso no va a cambiar. Los elefantes serán siendo elefantes siempre en su forma. Los rinocerontes, las serpientes, etcétera, tienen esa forma, esa cualidad de ser y así va a ser porque es lo que Dios creó de esa forma. Todo fue hecho por amor. No era para ver cómo salía, no era para ver si le servía o no, porque sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, en esa omnisciencia, todo lo que hizo fue perfecto y basado en el amor, para demostrarse a sí mismo la capacidad que tiene de hacer cosas maravillosas, aunque no tenga necesidad de ellas. Y pues entonces, al haber creado todo, ahora quiere compartirse con su creación. Todo fue creado para el disfrute y el cuidado de la humanidad. Entonces, todo lo que se ha creado antes es para que la humanidad, en este caso como mujer y como hombre, puedan hacer las cosas bien, manejarse bien, convivir, cuidar esa creación, gozarse esa creación en la mejor manera. No como lo estamos haciendo en los últimos años, en los últimos siglos, que no es el goce de la creación, no el abuso de la creación que estamos acabando con todo, ¿verdad? Es importante otras cosas y sobre todo el poder y el dinero acabando con todo porque no importa el hábitat, no importa los ecosistemas, lo que importa es el dinero o el oro o lo que haya allí para sacar en esos lugares. Una vez se muestra más que la intención de Dios con respecto a la humanidad es que todo lo creado fue para la mujer y el hombre para que lo disfruten. Hagan un uso racional, o sea, usando su razón, su intelecto y sus instintos de esa creación de tal manera que haya un disfrute y que haya una armonía total. Ahora todo está listo para crear entonces a la mujer y al hombre. Es importante que voy a referirme a la mujer y al hombre aquí en adelante porque antes de lo que vamos a ver en la próxima semana no tenían nombres, era él y ella, era mujer y hombre, no tenían nombres. Entonces voy a procurar manejarlo de esa manera. Entonces vamos a mirar
La segunda parte del sexto día, que es la creación del ser humano. Veníamos leyendo Génesis capítulo 1 y quedamos hasta el versículo 25. Ahora vamos a estar en el capítulo 1, versículo 26, 27 y algunos del capítulo 2, etcétera. Vamos a estar intercambiando allí, que espero que usted haya leído para que tenga esa cosmovisión muy importante. Entonces dice Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a su imagen. Y mire que hombre con H grande, H mayúscula, porque se refiere a la humanidad, ¿sí? No al género masculino, sino aquí hombre se refiere a toda la humanidad. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios entonces va a crear a la humanidad, por eso aquí habla de hombre con H mayúscula, porque está hablando de la humanidad en forma de hombre y en forma de mujer, para que haya esa complementariedad, ¿cierto? Esta máxima creación y la más importante es para tener muy, muy en cuenta, porque en el universo la máxima creación de Dios en la tierra somos nosotros los humanos. Dios refleja lo que es Él ahora en la humanidad. Entonces va a colocar de su imagen, de lo que Dios es, en nosotros los humanos. Por eso Dios nos hizo a su imagen. Pero si Dios es espíritu, entonces, ¿en qué nos parecemos nosotros a Dios? De pronto es una pregunta que a usted le surge ahora o que yo se la pongo ahora en su mente, ¿cierto? ¿Qué pasa con, con nosotros si tenemos un cuerpo, tenemos unas formas físicas? ¿Cuál será la imagen de Dios en nosotros? Si Dios nos hizo a su imagen, nos está dejando algo importante de Él en nosotros que necesitamos tenerlo muy, muy, muy claro, porque ese distintivo va a ser fundamental en todo el proceso que vamos a hacer, precisamente lo que estamos viendo ahora. La imagen de Dios se refiere a la parte espiritual que toda persona tiene, no a lo físico. ¿Sí? Por eso, hoy en día, antes no se hablaba mucho, pero hoy en día se está hablando de la espiritualidad. Ya no se habla tanto de religión o esto, sino que la espiritualidad que todo el mundo tiene que ver con la imagen de Dios en cada ser humano. En todos. En el pobre, en el rico, en el afrodescendiente, en el indígena, en los blancos, en los amarillos, o como se llame por allá la gente oriental, la gente gorda, la gente flaca, no importa cómo sea su parte física, la parte de la imagen de Dios es la parte espiritual que toda persona tiene. Entonces, ya eso está marcando una definición muy, muy clara para lo que usted significa para Dios, ¿cierto? Él ha dado de su imagen, de lo que es de su parte espiritual a cada ser humano. La humanidad entonces tiene una partecita de la esencia de Dios que es el reflejo de Dios en nosotros. Entonces, eso es bastante importante para que lo tengamos en cuenta, que ya no somos el producto de un caos, que venimos de una explosión cósmica y no sé qué cuántas cosas. No, 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 no. Porque si venimos de un caos, pues por eso es que la vida está así como llevada de puro caos, ¿no? Porque no valgo nada, no tengo la importancia que implica que alguien se haya tomado el trabajo de hacernos como humanos, y eso es bastante importante. Entonces el versículo 27 que acabamos de leer habla de que hombre y mujer los creó. Entonces vamos a seguir ese orden. Vamos a mirar cómo es que Dios hizo al hombre y luego vamos a ver cómo Dios que hizo a la mujer. En Génesis 2:7 habla diciendo así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Yo quiero que usted mire ahora mis dedos, que va a ser bastante importante. Entonces, Dios hace un muñeco de polvo. Él es omnipotente, quién sabe por dónde comenzó, pudo haber comenzado por una mano, por la cabeza, por los pies. El caso es que formó el muñeco de polvo, digámoslo así, el muñeco de polvo, y ahí está el muñeco de polvo, y ahora va a soplar aliento de vida en su nariz y se juntan esos dos, y yo espero que usted solamente vea un solo dedo, ¿sí? Pero realmente hay dos, pero que usted solamente ve uno, ¿cierto? Espero que sí. Porque más adelante vamos a ver qué pasa con esto, que se puede separar, ¿cierto? Entonces, muy importante que ahora dice, y fue
un ser viviente. Muy importante tener eso muy presente. Dios usa el polvo de la tierra para formar al hombre, lo masculino. Y aquí tenemos una diferencia muy marcada. La otra creación, los animales para atrás, fue una orden autoritativa y aparecían los animales, la luz, la tierra seca, los vegetales, etcétera. Pero aquí él se toma el trabajo de formar. Mire que nomás ahí hay una gran diferencia. Va formando cada cosa en ese cuerpo de polvo que está formando, que está realizando, y llega precisamente a tener el muñeco y luego lo hace un ser viviente. Obviamente lo hace con su palabra, por eso aquí la pregunta está sobreentendida, pero simplemente para reforzar. ¿Cómo y con qué formó Dios al hombre? Dios es espíritu, omnipotente y omnisciente, y lo hace con su palabra. No es que se tomó una forma física y como por ahí nos enseñaban cuando yo estaba niño, me enseñaban que era que lo hizo de barro y entonces Dios embarró los dedos y ahora tiene que lavarse las manos y no sé qué. No, no, no. Formó del polvo de la tierra con su palabra. Entonces me imagino yo, para hacerlo de una forma como lógica, humana, es comencemos desde abajo para arriba. Entonces, fórmense los dedos de los pies, con la voz va formando cada cosa, el tobillo, la pierna, la rodilla, no sé qué, y va formando, va formando, va formando, va formando. Qué interesante que se toma todo el tiempo para formar a nosotros los humanos y nos está dando precisamente de su imagen. Dios forma entonces a este ser viviente con algunas características. Y esas características tienen que ver con la otra parte de otro versículo que vamos a estar leyendo ahora. Dice, versículo de Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Para ustedes, ¿qué significa semejanza? En las matemáticas, dos rayitas horizontales significa igual. Y como una S acostada y una rayita o dos rayitas significa semejante, o sea, algo muy parecido. Entonces, ¿en qué radicará la semejanza de nosotros? ¿En qué nos parecemos a Dios? ¿En qué radica la semejanza de la humanidad con Dios? Que son los dos elementos que están diciendo precisamente estos versículos de Génesis 1:26 y Génesis 1:27. Entonces vamos a mirar a qué significará para nosotros en nuestra clase la semejanza. Semejanza son facultades similares a las de Dios, ¿cierto? Entonces, en este momento, una de las formas de semejanza importante para nosotros es la inteligencia. Dios, una inteligencia mayúscula, superior, omnisciente, como ya sabemos, ahora va a colocar de eso a nosotros para que tengamos alguna semejanza con Él, para que haya alguna oportunidad de poder acercarse hacia Él. Una oportunidad de poder interactuar entre una inteligencia grande y una inteligencia menor para interactuar entre las dos. El ser humano entonces es un animal racional porque viene de los animales, pero también tiene ahora la razón, la inteligencia para pensar, analizar, proyectar, producir en la mente primero y luego hacerlo efectivo en la realidad. Producir desde lo que ya está creado, obviamente, pero esa capacidad de pensar. Cuando pensamos o vemos una mesa de madera, suponemos que hubo un árbol. Entonces, un árbol que el hombre pensó que cortándolo puede tomar sus partes, hacer sus partes y hacer una mesa. O sea, produce en la mente primero y luego lo realiza en la realidad, acá físicamente, lo que está pasando. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos daría Dios inteligencia, racionalidad a la mujer y al hombre? ¿Para qué nos daría esas cosas? ¿Para qué hizo Dios con inteligencia a nosotros los humanos? Una respuesta sencilla. Ahora, son más atributos los que vamos a ver, pero solamente vamos a ver tres, que son importantes para nuestra clase en cuanto a semejanza. Entonces, la primera parte de inteligencia, ¿para qué nos dio inteligencia el Señor? Con el propósito de conocer a Dios, saber quién es, cómo es Él y conocernos a nosotros mismos. Una parte del problema que tenemos la mayoría de los humanos es que no nos conocemos a nosotros mismos. Actuamos más por instintos que por inteligencia. Y eso sería un desperdicio, o es un desperdicio total.
Muchas de las cosas que hacemos son totalmente animales en el sentido del instinto, no tanto que se piensa y se calcule, que se llegue a una conclusión definitiva que nos traiga la satisfacción. Entonces, muchas veces no lo hacemos con el cerebro, sino con el corazón, como tenemos acá la ilustración en nuestra diapositiva. Lo manejamos de otra manera. Y qué bueno que utilizáramos nuestra facultad semejante a la de Dios, que es la inteligencia, para trabajar en cosas maravillosas, sobre todo en conocernos a nosotros mismos, porque Dios está haciendo conocer en el libro que estamos estudiando, pero nosotros a veces no nos conocemos. Y eh, la mayoría de nosotros caemos en la trampa de haber utilizado nuestra inteligencia en el conocimiento eh, científico, en las ciencias, etcétera, o en el conocimiento que manejamos de la inteligencia para las profesiones y los trabajos, ¿cierto? Pero no más. Y entonces nos quedamos ahí y le preguntamos a alguien, ¿usted qué es? No, yo soy ingeniero. ¿Usted qué es? Yo soy médico. ¿Será que eso es ser? No, tal vez se capacitó como ingeniero, se capacitó como médico, pero ¿quién es usted? Y en esa pregunta está precisamente para utilizar la inteligencia, conocernos a nosotros mismos. Y con la guía del Señor, pues tenemos la bendición de conocernos más profundamente. Entonces, qué bueno pensar que esa semejanza que Dios nos dio, que en esta faceta, que es la inteligencia, sea muy fuerte para conocernos a nosotros mismos. Número dos, nos dio emociones y sentimientos. Dios tiene emociones y sentimientos y también nos está dando esa semejanza a nosotros. Amar, sentir, instinto de conservación. El miedo que todos nacemos es el instinto de conservación, o sea, aquella cosa que nos ayuda a buscar una salida cuando la vida está en peligro. ¿Sí? Porque los otros miedos, como la cucaracha, al ratón, a los truenos, a otras cosas son aprendidos. Pero un bebé recién nacido tiene instinto de conservación. Si se va a caer, reacciona, porque ahí está ese instinto. Y pues algunos dicen que nacemos con unos instintos bastante marcados como la tristeza, la alegría y la ira, que son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque un bebé cuando tiene hambre y no sale del seno materno leche, él se enoja. ¿Y qué le enseñó a un bebé a enojarse? ¿Cierto? ¿Qué le enseñó a un bebé que está reclamando su comida, que reacciona y a veces muerde el seno de la mamá, etcétera, porque tiene ira, porque no sale el alimento que espera? ¿Qué le enseñaría a un bebé? No. Entonces viene con nosotros alguna clase de estos sentimientos, sobre todo emociones, ¿sí? Las emociones vienen con nosotros, para decirlo de una forma burda, vienen como en el paquete con nosotros. Los sentimientos crecen con la interacción con otras personas, ¿sí? El bebé con la mamá, los novios, los esposos, los amigos, etcétera. Todos esos sentimientos que tenemos entre la humanidad crecen por interacción entre dos o más personas, sentimientos. Pero las emociones vienen con nosotros, nacen con nosotros. Y la pregunta otra vez del millón es, ¿para qué nos hizo Dios con emociones y sentimientos? La respuesta a la pregunta, ¿para qué nos colocó Dios o nos puso Dios emociones y sentimientos? Con el propósito que la amemos a Dios, nos amemos a nosotros mismos, al prójimo y a la naturaleza. Y en ese orden, a Dios, a nosotros mismos, al prójimo y a la naturaleza. Qué importante que estemos pensando en eso, porque muchos de nosotros cambiamos el orden y cambiar el orden dañaría la intencionalidad de lo que Dios siempre quiso. Y eso hace pues unos efectos, unas consecuencias bastante peligrosas que vemos hasta el día de hoy en algunas de nuestros hogares, familias, etcétera, porque ese orden no se mantiene precisamente. Dios número uno, nosotros número dos, el prójimo número tres y número cuatro, la naturaleza. Necesitamos ser la gente que cuidamos la naturaleza porque la amamos, ¿cierto? Pero en ese amor correlativo que viene en esa misma dirección del uno, 2, 3 y 4, o sea, amor a Dios, a nosotros mismos, al prójimo y a la naturaleza. Muy importante que lo tengamos muy, 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 muy cierto, muy, muy aferrados a esa realidad. Una tercera cosa, aunque ya dijimos que hay muchas, pero solamente vamos a tomar tres, es la voluntad. La voluntad, capacidad para decidir y escoger lo que deseamos hacer o no. Y esto es una de las cualidades más grandes que Dios nos ha podido dar.
y de la forma como Él demuestra que Dios, al ponernos voluntad, Él se está exponiendo a que le fallemos, que no queramos estar con Él, que escojamos nuestras formas de hacer las cosas a nuestra manera. Y eso es lo que lo hace Dios, que no tiene a nadie en una situación de sometimiento a Él porque Él es el creador y por lo tanto todo el mundo tiene que estar sometido a Él. No, así no es, ya lo hemos dicho y vamos a verlo un poquito mejor ahorita. Ahora, la diferencia más grande que tenemos nosotros con el reino animal, a pesar de que venimos de ahí, es que podemos tomar decisiones y podemos usar la razón para que nos ayude con la inteligencia a tomar las mejores decisiones. Y eso es muy importante, porque es ahí donde va a radicar todo el problema aquí en adelante. Mi querida, mi querido que está conmigo y usted que lo está viendo en nuestro canal, eh, tenga cuidado con esto, porque toda decisión, la última es suya. Usted es quien decide. Usted puede recibir consejos, ayudas, ejemplos, toda una serie de información acerca de algo que usted quiere hacer, pero la última o la decisión que va a darle resultado es la suya. Y eso implica que usted es responsable de las consecuencias de lo que decidió. Habrá consecuencias buenas, positivas o consecuencias malas, como ya sabemos. Y usted puede reconocer esto fácilmente porque todos hemos cometido el error de decidir mal. Y entonces hemos recibido las consecuencias negativas de los procesos, ¿cierto? Porque siempre estamos decidiendo. No hay momento en que usted no decida. Usted decidió estar en esta clase en el día de hoy. Tal vez desde temprano lo tenía ya en su mente. Algunos entraron a las 8 y pedacito, ¿cierto? Y otros llegaron corriendo porque mi clase, porque usted decidió estar aquí. Nadie lo obliga, nadie lo fuerza, nadie está diciéndole que hubo, que nos hace falta si no está, obviamente, pero no es una situación de que te estamos obligando a que estás con nosotros. ¿Para qué nos colocaría Dios esa cualidad, esa capacidad de poder decidir? ¿Por qué nos colocaría Dios la voluntad? La pregunta, como siempre, ¿para qué Dios hizo a la mujer y al hombre con voluntad? Entonces vamos a ver la respuesta. Tenemos tres respuestas. Es la capacidad que tenemos para decidir. Nos dio voluntad con el propósito de obedecer a Dios, tomar la decisión de obedezco a Dios o no. Y también nos dio voluntad con el propósito de que pudiéramos utilizar la libertad. Una de las cosas que no hemos aprendido a manejar y que tal vez tiene mucho problema, la gran mayoría de nosotros, es que no hemos aprendido precisamente por no conocernos, por no utilizar la inteligencia para conocernos a nosotros mismos, no sabemos hasta dónde podemos hacer esto o aquello y ser libres precisamente en esas determinaciones. Entonces, alguien decía ahora de decidir entre sí y el no, entre lo que es bueno y lo malo, etcétera. Sí, pero vamos a mirarlo también con una profundidad porque recuerden, todo lo que usted hace está basado en decisiones. La primera decisión de esta mañana, ¿cuál fue? Levantarse. Usted ha podido decir, voy a dormir otra media hora. Sí, esa es su decisión. Pero usted decidió levantarse y tomó la decisión de bañarse, tomó la decisión de desayunar, tomó la decisión, bueno, todo lo que usted haya hecho durante el día está basado en decisiones. Entonces, las decisiones están basadas también en las creencias. Entonces, por eso es muy importante de en qué creemos nos ayuda a decidir y con la inteligencia, malas emociones, a veces decidimos mal basado en nuestras propias creencias. Entonces, qué interesante todo esto porque aquí estamos hablando donde todo funcionaba a la manera de Dios. Todo era perfecto y bueno en gran manera. No nos podemos salir de donde estamos, ¿cierto? Está culminando la creación del día sexto, ¿cierto? Y entonces está acabando con los últimos detallitos que tiene que ver con la humanidad y va a pasar cosas maravillosas. Entonces, qué importante que recordemos que Dios nos dio como semejanza mínimo estas tres cosas: inteligencia, emociones y sentimientos y voluntad. ¿Sí? Muy importante eso. Entonces, con esto de que la voluntad es para que manejemos la libertad, entonces es muy importante mirar que el hombre como humanidad, o sea, como mujer y como hombre, fue creado como un ser racional, moral y espiritual porque fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Importante esta frase porque cada vez que veamos a un humano, así sea un indigente, una persona que lo vemos por ahí en la calle recogiendo basura, no sé qué cosas, aunque esté así sucio y feo y bueno, como usted, allí hay imagen y semejanza de Dios todavía. Entonces, eso nos ayuda a ver la humanidad de otra manera y como algunos dijeron acá, como fuimos creados para ser gregarios, para ser sociables, vivir en sociedad, pues esta imagen y semejanza se vuelve como un común denominador para observar al otro, porque eso va a ser bastante importante. Ya no lo vamos a ver como un objeto, no lo vamos a ver como alguien a quien explotar, a alguien a quien despreciar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellas emociones y sentimientos que son totalmente negativos, sería interesante mirarlos ahora con esta forma de gafa, de lupa, de binóculos, no sé cómo llamar la vista allí, para ver al otro con imagen y semejanza. Qué importante eso. Muy bien, ahora vamos a ver entonces la segunda parte del versículo 27 que Dios hizo a la mujer. Entonces vamos al capítulo 2, versículos del 21 al 23. Dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a la mujer y la trajo al hombre. Y el hombre cuando se despierta dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Qué interesante entonces este pasaje en la forma como el escritor bíblico trata de enseñarnos cómo fue la creación de la mujer. Había una hembra para cada animal según su especie, pero para el hombre no hubo pareja. No es que a Dios le olvidó hacer la pareja, sino que en el capítulo 2 nos está mostrando un cómo hizo las cosas con respecto a la pareja para el hombre que ya estaba creado allí. Entre los animales no hay ninguno que tenga imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay una diferencia muy requete marcada entre lo que somos los humanos y los animales. Por eso ahora va a aparecer esa ayuda idónea, ese complemento idóneo que tiene que estar exactamente con las mismas cualidades del hombre que ya está. Entonces Dios hace a la mujer de un material mucho mejor, como dice el pasaje, de una costilla del hombre, y pues según el pasaje bíblico la mujer proviene del hombre, entonces ahí está la importancia de cuando él dice hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahora, cuando el hombre la ve como carne de su carne y hueso de tu hueso, le está viendo exactamente igual. Mujeres, por favor escuchen esto muy bien porque esto ayuda a su autoestima, espero que sí. En la creación, Dios cuando hizo a la humanidad, lo hizo como mujer y como hombre, lo hizo exactamente iguales. La única diferencia es el género. Por eso sería llamada como varona y varón, ¿cierto? Porque son exactamente iguales en inteligencia, en emociones y sentimientos y en el uso de la voluntad. Solamente que ella tiene un cuerpo para que pueda tener hijos y el hombre no. Y así sucesivamente las diferencias naturales que tenemos en el género masculino y femenino. Pero en todo lo demás son exactamente iguales. ¿Sí? En responsabilidades, lo que le va ahora a decir, se lo dice a ambos. Ambos tienen la misma disposición de acercarse a Dios por su propia cuenta. Ambos tienen la posibilidad de compartirse con él o con ella a voluntad, sino una situación de obligatoriedad. Están en una situación de tanta igualdad que los lleva precisamente a participar de cosas maravillosas. Así fuera la creación, así estábamos diseñados para que hubiese esa armonía entre la pareja y obviamente, como veremos más adelante, entre los animales y Dios a la vez. Una cosa maravillosa. Entonces, cuando hablamos de ayuda idónea es porque el que ya estaba era idóneo. O sea, hay que hacerle a alguien a la misma estatura, con las mismas cualidades, con la misma capacidad, con la misma sensación de poder estar hablando con alguien que se parece a mí en esos atributos de Dios, a la imagen y la semejanza que tenemos. Estamos hablando ahora de la importancia de ver a otro humano con esa mirada de imagen y semejanza. Ya no es como hoy vamos a ver en la próxima clase que se hace unas diferencias, pero aquí todo era exactamente igual. Responsabilidades, consecuencias,
capacidad de manejo, capacidad social, capacidad para tener hijos, etcétera, era exactamente igual. Todo está perfecto porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta parte es fundamental para, para que volvamos a encontrar la razón de ser por la cual Dios hace la humanidad como mujer y como hombre para que sean complementarios, ¿cierto? Y esa complementariedad tenía que tener exactamente una igualdad, o sea, idoneidad de él, idoneidad de ella. Y eso es muy fundamental en todo el proceso, ¿cierto? Muy bien. Ahora viene precisamente lo que decía de las responsabilidades. Y mire, o sea, a los dos, los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. A ambos tienen ahora la facultad y el derecho y sobre todo la responsabilidad de una vida sexual para procrear y sobre todo también de administrar toda la creación. Y termina entonces la creación en el día sexto. Qué importante esto para nosotros, que Dios nunca deja cosas inconclusas. Dios siempre comienza algo y lo va a terminar. Y fuera de eso, cuando lo revisa, le va a dar la satisfacción de que quedó de acuerdo al plan, quedó de acuerdo a como Él quiso que fuese. Y eso es muy importante para nosotros. Muy bien, entonces ahora usted puede seguir leyendo allí en el capítulo 2. Hay unos versículos importantes para que usted tenga entonces una cosmovisión de qué continúa en el asunto. Todo es perfecto. Hay un principio en Dios, en las plantas, los animales y los humanos. Toda la creación vive en eternidad con Dios. O sea, comenzó con Dios y ahora está en una eternidad. Imagínense eso, donde toda esa forma maravillosa que Dios ha creado va a vivir con Él eternamente. Los animales van a estar en armonía únicamente comiendo la hierba del campo, los humanos comiendo los frutos, las semillas, etcétera, los vegetales que hay para la alimentación. No hay muerte, no hay vejez, no hay enfermedad. ¿Usted se puede imaginar todo eso? La convivencia entre la naturaleza y la humanidad es perfecta. En vez de tener un gatico, como tenemos ahora un gatico, un perrito, en vez de tener un gato, tenemos un tigre esos de Bengala, un tigre esos, una maravilla de gato tan grandote en la casa como mascota. ¿Usted se puede imaginar eso? Es que a mí se me ponen a veces los pelos parados de imaginarme cómo fue que eso se dañó. Esa majestuosidad de tener como tener el león y hacerle trencitas en la melena. ¿Cómo sería eso, no? Una cosa espectacular. Armonía entre los animales y la humanidad. No había ese problema que ahora los animales huyen de nosotros o cuando se ven amenazados pues nos atacan. Pero normalmente toda la creación estaba precisamente en esa armonía maravillosa. Todo a la manera de Dios. Todo está perfecto. Todo funciona como Él quiere. Entonces, hasta ahí todo perfecto. Ve Dios, capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que era bueno y en gran manera todo. Muy bien. Pero ahora vamos a ver otros aspectos que aparecen en el capítulo 2. Los versículos del 4 al 6 nos dicen las siguientes cosas. Recuerde que el capítulo 2 es una manera como de explicar qué es lo que pasó en el capítulo 1. Entonces, por eso viene con un poquito de detalles, como dice acá. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Pero se levantaba en la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, en palabras sencillas, lo que quiere decir todo esto, ¿qué es? En el principio no llovía, la lluvia no existía. Entonces, tengamos en cuenta estos detalles porque más adelante van a ser fundamentales. Al no llover no hay erupciones, no hay huracanes, no hay una cantidad de cosas, hay cosas geniales. Y subía de la tierra un vapor que volvía a caer, entonces con eso se regaba la tierra para que las plantas puedan pues, subsistir.
Recordemos que Dios, cuando hizo el firmamento, ese hueco tan grande, dejó aguas arriba y aguas abajo, pero no las dejaba caer. ¿Sí? Estaba ahí, según lo que el escritor bíblico nos está mostrando. Dios le entrega todo perfecto a la humanidad, o sea, a la mujer y al hombre, para que lo disfrute, administre, fructifique y multiplique. No para que lo acabe, lo desperdicie, lo dañe, no, es al contrario, un disfrute es un disfrute totalmente saludable para administrar como debe ser. O sea que la mayordomía de la tierra nos corresponde a los humanos. Por favor, mi querida, mi querido, ¿cuánta agua bota? ¿Cuánta comida bota? ¿Cuánto desperdicio hace? Eso está administrando mal las cosas que Dios nos da, porque precisamente sojuzgarlas significa precisamente gobernar, hacer las cosas de tal manera que traigan el beneficio para todos, empezando por nosotros y luego para los demás. Y eso es genial, y es lo que dice Génesis 1.26 y Génesis 1.28, que espero los lea otra vez, porque en ambas partes está dándole a la humanidad, como mujer y como hombre, la autoridad para gobernar a la naturaleza. Todo es de Dios, téngalo en cuenta, eso es muy fundamental. Todo es de Dios. Él es el dueño y la humanidad, como mujer y como hombre, solo administraban. Serán como el mayordomo de la finca, por llamarlo de alguna manera coloquial. Hay que cuidar todo lo de la finca porque va a llegar el dueño a decirme qué pasó con esto y más pasó con aquello. Qué importante eso. En aquel momento no había la sensación de que hubiera que presentarle a Dios cuentas de lo que está pasando, porque todo funcionaba a la manera de él. Pero esa manera de ser el mayordomo de Dios allí, cuando todo funcionaba bien, es muy importante que la tengamos en cuenta para apuntarle de pronto a eso otra vez. Porque a veces nosotros como que no vemos la capacidad, o no miramos que sí tenemos la capacidad de ser más buenos mayordomos de lo que tenemos. Sigamos. Entonces, en el capítulo 2 sigue diciendo así. El versículo del 8 al 9 dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios planta un huerto, digamos, un sitio estratégico para manejar desde ahí toda la creación, ¿cierto? Y aquí tenemos una ilustración del Museo de la Creación que hay en Estados Unidos, del árbol de la vida, es bastante interesante. Qué importante que tengamos en cuenta eso. Ahí ahora hay todo para que puedan comer y hay dos árboles importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero sigue diciendo entonces algunas advertencias. Entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces aquí aparece el trabajo para quitarnos la idea de que el trabajo es consecuencia del pecado. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Qué interesante esto, porque el hombre puede comer de todo lo que hay. Entonces me imagino la dieta de un día era frutas, la dieta de otro día serían semillas, la otro día serían hortalizas, otro día serían tubérculos. Bueno, ¿cómo sería eso de maravilloso la dieta? Genial. Puede comer de todo lo del huerto. En el centro están dos árboles principales, del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, aquí tenemos entonces la ilustración de los dos árboles desde el Museo de la Creación, ¿cierto? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahí están en el centro esos dos árboles precisamente para que se ubiquen de una sola vez, en toda la mitad. Ahora, llega el trabajo a la humanidad. En el versículo 15, como habíamos visto ahora, cuidar y guardar el huerto. No, el trabajo no llega después como una situación, como mucha gente piensa que viene como consecuencia por el pecado. No, había que trabajar. Entonces, ¿para qué nos va a colocar inteligencia si no la podemos utilizar?
había que utilizar la inteligencia precisamente allá en ese momento. Usted va a darse cuenta si lee el capítulo 2 que el hombre usa su capacidad para colocarle los nombres a los animales y no sabemos qué otras tareas Dios le puso, pero ahí estaba para hacer algo con esa inteligencia que tiene. Además, esa inteligencia que estaba, digamos, al máximo, que estaba nuevecita, por llamarla de alguna manera, ¿cómo sería eso de maravilloso, no? No nos podemos imaginar que el nombre que se le colocó de león al león sea otro, sino que cuando uno dice león, sí, ese es el nombre para ese animal. Al ratoncito, sí, también, cada nombre que vemos de los animales fue colocado como debería ser. Una inteligencia mayúscula como esa del hombre allí encima de la creación, haciendo la tarea de colocar los nombres y me imagino que también a las plantas. Aunque la Biblia no lo dice, pero podemos hacer un poquito de imaginación. Aquí viene algo muy importante que por favor ténganlo muy, muy en cuenta. Del árbol de la vida sí se podía comer junto con el resto, ¿cierto? De árboles, y producía mayor sensación de eternidad, más gozo en la presencia de Dios el Creador. Comer del árbol de la vida era ¡wow! Era lo máximo. Ya esa plenitud y sensación de eternidad se volvía todavía más espectacular. Era como una explosión de alegría, una explosión que no tengo palabras de cómo designar lo que pasaba cuando se comía ese árbol, del árbol de la vida. ¿Cierto? Pero entonces hay una restricción. Para comer están todos los árboles del huerto, incluidos de la vida, menos del que está en el centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí viene una pregunta que es importante para nosotros. ¿Para qué pondría Dios esta restricción? No comerás, porque el día que decidas comer de él, ciertamente morirás. La decisión está dada ahora en las manos de la humanidad. Como mujer y como hombre tienen, como decimos coloquialmente, ustedes tienen el balón en la mano. Si quieren comer o no, ya saben que van a morir, ¿cierto? Ahora, aquí viene la parte más utópica para nosotros que necesitamos empezar a entender. Recuerden, si la humanidad y la naturaleza, la creación, están en la presencia de Dios, no existe muerte, ¿cierto? Nada se moría, no hay referente para saber qué es morir, ¿sí? Nosotros ahora tenemos el referente de que se muere la abuela, se muere el pececito, se le muere el perrito, se muere el vecino, etc. Entonces tenemos referentes, pero en aquel momento no había referente de qué es morir o no, ¿sí? Había que creerle a Dios o no. Otra vez, vuelvo a repetir, nuestras decisiones están basadas en lo que creemos y piénselo muy bien en lo que usted cree para que se dé cuenta cómo decide. Estoy diciendo esto porque es muy importante lo que está hablando aquí, lo de la restricción, ¿cierto? Y entonces, recordemos que toda relación con Dios, tanto de ángeles y de humanos, es libre y en libertad. ¿Están cayendo en cuenta de por qué la restricción entonces? La restricción es la motivación para que la humanidad ojalá pueda utilizar su capacidad de decidir. Use su voluntad para decir, quiero creer en lo que Dios dice y me mantengo ahí o no. El árbol de la vida se puede comer y ¿qué sucedía? Ya sabemos, ¿cierto? Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no se podía comer. ¿Qué sucedía entonces? El árbol de la vida era para que Adán y Eva comieran y vivieran eternamente, con esplendidez y por siempre en la presencia de Dios, siempre complaciéndolo y sin corromperse. Ya sabemos que no había enfermedad, vejez ni muerte. Entonces, oiga bien esto para que lo tenga en cuenta. El árbol de la vida, a quien está en la vida, le aumenta esa vida, fomenta la alegría y la satisfacción a quien está en la comunión con Dios. En este caso, él y ella estaban en esa comunión con Dios y cada vez que podían comer el árbol de la vida o decidían comer el árbol de la vida, la cosa era wow, una cosa espectacular. Entonces, sigamos pensando, ¿qué significa la prohibición? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Va a pasar como la ilustración que tenemos ahí. De un árbol frondoso se va a ver ahora toda una sequía, una planta totalmente marchita, etcétera, muy dañada. ¿Qué significará? Ciertamente morirás. Por favor, pónganle mucho cuidado a esto. De seguro Dios le hace explícita la restricción a la humanidad, a él y a ella. Dios no va a decir algo que ellos no puedan entender. No sabemos cómo se los hizo entender, pero les hace entender que la muerte es algo bastante peligroso porque implicaría separación de él. O sea que no es que ellos actuaron porque estaban inocentes y sin conocer qué pasaba, no. En la inteligencia que les ha dado, en la capacidad de mirar las cosas y con la voluntad, Dios les hace entender a la manera de él qué significa estar separado, es estar muerto. Entonces, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a estar separados de Dios, o sea, estar muertos. Recuérdense que para Dios la extinción o la destrucción no es el sinónimo de muerte, sino estar separado de Él. Adán, si come del árbol prohibido, se separará de Dios. Ella, si hace lo mismo, se separará de Dios. Recuerden que cada uno responde por sí mismo. No depende el uno del otro, porque son libres y están en libertad y ambos son iguales con las mismas responsabilidades. No perdamos eso. Ellos, la mujer y el hombre, tenían la oportunidad de ejercer su capacidad de decidir entre creer en lo que Dios dice que es verdad y se cumple, o pensar que ellos pueden tener una alternativa diferente. Y ahí está todo preparado para lo que queremos ver más adelante. Entonces, qué importante que usted ahora esté dándose cuenta de cómo era en el principio, cómo era la cosa elegante, sabrosa, espectacular, pero en un momento a otro se dañó, se fraguó. Entonces, morir significa tres cosas que suceden a la vez. Número uno, quedar separado de Dios. Cuando una persona, en este caso él y ella, si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, se separaban de la fuente de vida que es Dios. La única fuente de vida que existe es Dios para ángeles, para plantas, animales y humanos. Separarse de esa fuente de vida es estar muerto. Entonces, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal era estar separado de la fuente de vida que es Dios. Dos, entraría la separación del cuerpo y del espíritu. ¿Se acuerdan que les dije de los dedos que se veía uno solo? Si él comía de ese árbol, esto iba a pasar. Se van a separar. Entonces entraría la muerte física. Ese cuerpo de polvo va a volver a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. Entonces, si come de ese árbol, va a haber esa separación. ¿Se acuerdan que hablábamos de esas dos cosas cuando hizo el muñeco de polvo y luego sopló en su nariz? Muy importante. Y número tres, la muerte espiritual eterna, una separación espiritual eterna entre Dios y en este caso la humanidad, sea que él o ella comiera del árbol prohibido. Entonces, muerte significa tres cosas. Por favor, no se le olvide. Capture esta pantalla si quiere o cópiela, puede tomar allí sus noticas. Porque es importantísimo que esto sucede en un instante las tres cosas. ¿Sí? Las tres cosas. Se separa la fuente de vida, va ahora a entrar la muerte física y va a haber una separación espiritual. El espíritu de Dios y el espíritu del hombre ahora tendrán una separación. Esa parte va a tener mucho problema con precisamente la humanidad a estar separado espiritualmente de Dios. Con esta base vamos a estar muy preparados para la próxima clase. Ojalá que estén todos con nosotros. Recuerde escribir sus comentarios con nosotros para tener todo este proceso tan maravilloso de entendimiento. Bueno, vamos a terminar entonces, como siempre, con nuestras preguntas de cimentación, donde ustedes pueden participar y eso es bastante bueno para nuestra clase. Número uno, ¿quién es el dueño de todas las cosas? La respuesta pues es obvia, cae de su peso, no hay que botarle mucho corriente. Dios es el dueño de todas las cosas, incluido usted y lo que tiene, ¿no? Incluido todo lo que tenemos. Muy bien. ¿Para quién preparó Dios la tierra? Para nosotros los humanos fue creada toda la tierra, ¿cierto? La preparó para nosotros. ¿Qué hace la diferencia entre los humanos y los animales?
Nosotros tenemos una diferencia con el resto de la creación en que tenemos imagen y El semejanza de Dios. espíritu. Esa es la parte fundamental. Los ángeles no tienen imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. Los humanos sí tenemos. Y eso no se nos puede olvidar en ningún momento. Importante. ¿Qué significa que nos creó a los humanos a su imagen y semejanza? ¿Qué significado tiene eso? Bueno, sigamos. ¿Cómo era el mundo de Adán y Eva, de él y ella? ¿Para quién hizo Dios el Edén? El Edén fue hecho para Adán y Eva. ¿Quién es su primer antepasado y el nuestro? Adán y Eva, correcto. Es nuestro primer antepasado de toda la humanidad, es el primer antepasado para nosotros. Después de la creación de Adán, el primer hombre, ¿sobre qué le dio control? Toda la tierra va a manejar todo lo que están los seres vivos, pero también las otras cosas que son inertes como la, todo lo demás. Muy bien. ¿Por qué no tienen derecho los espíritus o los ángeles a controlar la tierra? ¿Quién Dios le delegó? A los humanos. La delegación es a nosotros los humanos. A ellos no se les delegó la forma de manejar o de gobernar o de ser mayordomos de la tierra, sino solamente a la humanidad. ¿Quiénes estaban observando todo lo que estaba haciendo Dios? Los ángeles y también incluido el ángel caído, ¿cierto? Muy interesante eso. ¿Piensan que a Satanás le agradó que Dios le hiciera al hombre, a la mujer y al hombre, a su imagen y semejanza y que le diera control sobre toda la tierra? No, le dio envidia y de la grande, Oh, ¿cierto? Recuerde que él quiso tener mucho poder, etcétera, y ahora, uy, pero ¿cómo así que a estos humanos les dio imagen y semejanza de él y ahora les da el control de toda la tierra? Entonces se pone muy interesante el asunto para él. ¿De cuántos árboles del huerto se podía comer él y ella? Correcto, de todo menos uno, ¿no? Uno único, ujú, un único. Mire, es uno nomás. ujú. ¿Cuántos miles de árboles hay? Frutales y comestibles y todo demás. Sí, Apenas hay uno, uno. Que es interesante la comparación entre toda la diversidad que hay contra uno. Eso es bastante importante. Muy bien. ¿Cuál fue la restricción que Dios les puso a ellos, a Adán y a Eva? Correcto. Si come de ese árbol, ¿qué va a pasar? Ciertamente, o sea, es una realidad total. Van a morir. Por favor, lean capítulo 1, 2 y 3 seguidos. No paren, sino que lean derecho los 3 capítulos. Porque la Biblia no fue escrita como está, con capítulos y versículos, sino que fue escrita en narración corrida. Pero a veces la separación que hizo el hombre que nos hizo ese favor de colocar capítulos y versículos nos corta la idea. Entonces, sí, lea 1, 2 y 3 derecho para que tenga toda la cosmovisión de lo que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, recuerde, estaremos viendo qué va a pasar con la humanidad desde la próxima semana en adelante. Vamos a ver que todo va a cambiar. Hasta aquí todo funciona a la manera de Dios. Capítulo 1 y 2 de Génesis es lo maravilloso como Dios quiso que fuese eternamente. Y es la añoranza que todos tenemos. Precisamente todos tenemos ese vacío de, de paraíso y queremos que la vida sea como la que tenían Adán y Eva ya en el principio. Entonces, mis queridas, mis queridos, si Dios nos presta la vida, nos vemos en la próxima semana. Y usted que está viendo nuestro canal, también es importante que esté pendiente de qué va a pasar con esta clase que vamos a tener dentro de 8 días. Dios les bendiga, gracias, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.